La década de los 50 fue un periodo vital para nuestro petróleo. Su explotación ocupó un lugar central en la agenda política y fue uno de los detonadores de la caída de los gobiernos de Juan Domingo Perón y de Arturo Frondizi. Fueron los años de los contratos con las empresas extranjeras, las políticas desarrollistas y la llegada de las grandes automotrices. Una época compleja y contradictoria, en la que los que se decían nacionalistas negociaban contratos con la Standard Oil de California y muchos de los que se decían liberales defendían el monopolio estatal de YPF. ¿Cómo comprender esta época? ¿Cuál fue el resultado para el país de estas políticas? De estos temas trata el programa de hoy. En 1952, Juan Domingo Perón iniciaba su segundo mandato presidencial. La economía argentina estaba en crisis y se necesitaba más petróleo del que se producía. En cuanto a reservas, el país estaba cubierto. El problema seguía siendo la falta de equipos y de personal en YPF que impedía aumentar el ritmo de perforación, extracción y exploración. El gobierno estaba ante una disyuntiva. Era necesario el autoabastecimiento, pero solo con YPF no alcanzaba. Entonces decidió dar un giro en su política petrolera. Luego de la nacionalización llevada a cabo en la década anterior, dio paso a una estrategia centrada en la inversión privada. Ante la ausencia de compañías nacionales, con una gran infraestructura, se decidió incorporar capital extranjero. La Constitución de 1949 imponía una serie de restricciones al ingreso de capitales para la explotación del petróleo. Se buscó una alternativa. El petróleo seguiría siendo de YPF, pero las compañías privadas se ocuparían de hallarlo y extraerlo. Lo que pasó fue que se podía decir que con la nacionalización no había posibilidad en el YPF de entonces de conseguir el autoabastecimiento. Es decir, era una contradicción en los términos de decir petróleo en manos de YPF y autoabastecimiento, por razones, entre otras, de ineficiencia de la empresa, ¿no? Perón se resignó a esa realidad. A mediados de 1953, Milton Eisenhower, hermano del presidente norteamericano, visitó Buenos Aires en misión oficial. Se terminaba así la tensión entre Estados Unidos y el gobierno peronista. Las negociaciones para la incorporación de capital estadounidense a la industria local se reactivaron, impulsadas por el propio Perón. Era necesario buscar el financiamiento, pero el gobierno argentino se encontró con una dificultad de las fuentes. El Banco Mundial, el Fondo Monetario en su política, el Banco Interamericano de Desarrollo no daban préstamos a las industrias petroleras estatales de América Latina. YPF, PEMEC, YPFB de Bolivia, jamás pudieron obtener créditos de estos organismos internacionales. Los obligaban a ir a la banca comercial, que conocemos como se movía la banca comercial con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Claro, básicamente Perón baja la línea a su gobierno de que está, en general, de atraer inversiones externas, justamente porque la inversión externa, la compañía extranjera, traía los dólares también. Y en particular en el tema del petróleo, como el mismo Perón había impulsado, o el mismo peronismo en la Constitución reformada del 49, que el dominio absoluto del Estado del Estado federal y el monopolio estatal sobre las reservas, sobre el subsuelo, entonces se busca esta alternativa de, al no poder dar concesiones a los petroleros privados extranjeros, de hacerlo, de incorporar ese capital privado a través de contratos con YPF. Este cambio en materia petrolera creó inquietud tanto en la oposición como dentro del peronismo. El discurso oficial buscó instalar el tema del autoabastecimiento como una prioridad nacional, ya sea por medios públicos o privados.
se sancionó una nueva ley de erradicación de inversiones. Si las empresas extranjeras querían operar en el país, sus propuestas debían ser aprobadas por una comisión creada especialmente. Las ofertas se multiplicaron. Mientras tanto, se buscaba que el ingreso del capital privado fuera controlado por YPF. El objetivo era duplicar la producción petrolera en el corto plazo y llegar a un nivel de 30 millones de metros cúbicos en 1970. A mediados de 1954 comenzaron las negociaciones. La estrategia era concentrar los recursos de YPF en el desarrollo inmediato de los yacimientos de la provincia de Salta para lograr un aumento de la producción en el corto plazo. Se esperaba que las privadas exploraran nuevas áreas. Sin embargo, a las grandes petroleras no les interesaba la exploración. Por el contrario, querían derechos sobre las zonas en las que YPF ya hubiese encontrado petróleo. Después de una serie de intentos de crear una empresa de capitales mixtos llamada Petroargentina, en marzo de 1955, se hizo público que el gobierno peronista estaba negociando un contrato con la Standard Oil de California. Esta sería una de las grandes controversias de la última época del gobierno peronista. Todo el mundo se da cuenta, dentro y fuera del peronismo, que esto es un cambio bastante marcado respecto de la doctrina en general que tenía el peronismo, que era muy nacionalista y estatista en todos los temas, no solo en el petróleo. Entonces, cuando aparecen las empresas norteamericanas, la California, que fue la primera que firmó el contrato, que nunca se llegó a ejecutar, pero una filial de la Standard Oil, digamos, ¿no? Para la mitología peronista era, ¿cómo? Estamos arreglando con los malos. Perón se dio cuenta de que había que sacar petróleo, porque no vivíamos del aire, ¿no? Y entonces invitaron al Standard Oil de California a presentarse a hacer un contrato con el Estado argentino, ¿no? El contrato con la Standard Oil de California se firmó el 25 de abril de 1955. Perón suscribió el decreto de aprobación y envió el proyecto al Congreso para su ratificación legislativa. El contrato otorgaba derechos exclusivos de exploración y producción en una extensa área de 49.800 kilómetros cuadrados en Santa Cruz durante un plazo de 40 años. La compañía, a su vez, se comprometía a invertir en exploración durante los primeros 4 años. Luego, de acuerdo con los resultados obtenidos, podía decidir si continuaba o no. En tanto no se alcanzara el autoabastecimiento petrolero, el crudo extraído debía ser entregado a YPF o a una refinería propia que podía construir la California. Los precios de venta se fijaban en relación a la cotización de crudos similares en el mercado norteamericano. El Estado y la empresa se repartirían la ganancia de la operación en partes iguales. Aprovechando el desgaste del gobierno, la oposición política cerró filas y se lanzó en un ataque frontal contra el acuerdo. Todos los aspectos centrales fueron duramente criticados. Se acusaba a Perón de entregar la soberanía nacional a los intereses petroleros norteamericanos. Yo no creo que fueran tan malos los contratos de Perón. Lo que pasa es que la situación política estaba muy tensa en ese momento y fueron utilizados, la verdad sea dicha por la oposición, aprovechando el sentimiento nacionalista básico que era en ese momento muy extendido en la Argentina y siguió siéndolo, para atacarlo al gobierno de Perón. No era porque fuera el estándar o algo, sino que decía, por ejemplo, a una compañía se le da una zona para explorar enorme, que se explota geofísicamente con rayos, y entonces el contrato da una zona muy grande para que irle entregando a medida que iban averiguando si había petróleo. Entonces empezaron a decir que eso era el atentado a la soberanía, que se cedía territorio, que había aeropuertos clandestinos, una cosa todo disparatada.
Arturo Frondizi, uno de los líderes de la oposición radical, encabezaba la lista de los más firmes opositores. Meses antes había publicado el libro Petróleo y Política, donde defendía el nacionalismo petrolero y el monopolio estatal, una política que en los años 20 ya había formulado Hipólito Yrigoyen. Desde la izquierda se sumaron a esta postura el Partido Comunista y el Partido Socialista. Incluso dentro del peronismo, el apoyo al proyecto fue limitado. Eran muy pocos los que estaban dispuestos a defenderlo públicamente. Habría que agregar